como sabéis, Europa es ahora mismo el epicentro de la pandemia, que empieza a afectar ya, ¿no? Estados Unidos, en otro continente lo habéis visto, es el país ahora mismo con más contagios del mundo, más de un tercio de los seres humanos están. El planteamiento que yo hice en Europa es el de que efectivamente es único, y también algo importante que creo que, en fin, no se entró mucho en ello, al menos eso es lo que defendimos nosotros, que es evitar las tensiones comerciales, es decir, que también anunciamos que los países del G20 habían aprobado medidas por parte de los ministros de Finanzas en un plan de acción contra el COVID-19 que la acción política pues tiene que ser coordinada globalmente como hemos quedado, ¿no? Esto desde el punto de vista de lo que es la... Egunon, buenos días. Expreso mi deseo de pronta recuperación a quienes de vosotras y vosotros o de vuestras familias se encuentren en un estado de salud más delicado. Transmito un saludo solidario a todas las comunidades. Señor presidente, por tercera semana consecutiva, esta videoconferencia tiene un carácter solo informativo y no deliberativo. Sinceramente, comunicar públicamente, antes de reunirnos, decisiones consumadas y no consultadas no es un buen método. No lo comparto y espero de su parte un compromiso que corrija esta distorsión. Lo dije el primer día, colaboración y cooperación no es imposición. Sigo actuando desde la responsabilidad y la colaboración, pero los principios de lealtad deben ser recíprocos. La decisión adoptada por su Gobierno, que a día de hoy, en este momento, no conocemos en su concreción, no era la única posible. Existían otras alternativas menos lesivas. Por ejemplo, desde el punto de vista del calendario, iniciar una semana más tarde una quincena de mayor limitación de actividades habría tenido un menor impacto en la economía, en la industria y sobre todo en la protección del empleo. Nos habría permitido también evaluar mejor el efecto del confinamiento en su primera fase. La decisión adoptada por su Gobierno no era la única posible. Existían otras alternativas menos lesivas. Ayer mismo le planteé por escrito una variante que, frente a una contraproducente aplicación uniforme de las nuevas restricciones, permitiera su adaptación a la realidad sanitaria e industrial de cada comunidad autónoma. Siento que no haya sido tomada en consideración. Hoy el empleo, la economía y el futuro se enfrentan a un panorama peor. Presidente, nuestras empresas van a cerrar, mientras las empresas que son sus competidoras están abiertas en Europa y en el resto del mundo. La actividad productiva e industrial es uno de los motores clave del empleo y de la economía de un país. Y mi pregunta, por tanto, es pertinente. ¿Qué medidas complementarias va a adoptar el Gobierno español para apoyar al sector industrial y compensar el grave impacto en el empleo y en la actividad productiva que va a tener la decisión de cierre adoptada? Insisto, sin que conozcamos la concreción. En relación con esta cuestión he sostenido una posición propia en defensa de la salud pública, en defensa del empleo y de los intereses de la sociedad vasca a la que me debo. Sigo pensando que había otras opciones que ofrecían un mejor balance. Y dicho esto, voy a mirar adelante porque la situación lo demanda. Seguiré colaborando para superar la crisis sanitaria y garantizar la salud pública. El Gobierno vasco adaptará con responsabilidad y de acuerdo con las autoridades sanitarias las medidas anunciadas. Es responsabilidad de su Gobierno aportar con inmediatez la máxima claridad en los criterios de aplicación del decreto por sectores de actividad, para garantizar que se evita el riesgo más que evidente de confusión e incertidumbre que puede producir. Termino explicando y resaltando lo que considero más relevante. En Euskadi seguimos centrados en tres prioridades: reordenar el sistema sanitario, habilitar espacios y reforzar las plantillas profesionales para responder a la necesidad de atención hospitalaria y camas UCI, así como el ámbito sociosanitario. Disponer y distribuir los suministros sanitarios para las y los profesionales e incrementar el número de test a la población, que hoy son ya más de 7.000 por millón de habitantes, aunque ello refleje una aparente mayor afección en Euskadi en comparación con otras comunidades.
Procurar la máxima coordinación institucional y asegurar las medidas de emergencia y control con la Ertzaintza, policías locales, protección civil, bomberos y red de voluntariado. Estas van a seguir siendo las prioridades fundamentales de esta próxima semana. Confiamos en el camino que estamos siguiendo en Euskadi. Nuestros aliados son el compromiso de las y los profesionales de la salud y los servicios esenciales, el compromiso cívico en el mantenimiento de las medidas de contención y el compromiso con el rigor en la gestión pública de la crisis sanitaria. Eskerrik asko, muchas gracias. A la realidad sanitaria e industrial de cada comunidad autónoma no haya sido tomada en consideración. Hoy el empleo, la economía, presidente, nuestras empresas van a cerrar, mientras las empresas y en la actividad productiva que va a tener la decisión de cierre, una posición propia en defensa de la salud pública, en defensa del empleo. Sigo pensando que había otras opciones que ofrecían un mejor balance. Colaborando para superar la crisis sanitaria y garantizar la salud, las medidas anunciadas. Es responsabilidad de su gobierno aportar con confusión e incertidumbre que puede producir, que considero más relevante. En Euskadi seguimos centrados en la necesidad de atención hospitalaria y camas UCI, así como el ámbito... La renta básica universal para todos, la línea de que los ERTE nos ayudan, hipotecas, impuestos y suministros. También es muy importante. Para las empresas, presidente, creo que nos estamos jugando el tejido empresarial si no somos capaces. Y moratoria de créditos e hipotecas. Son medidas tan duras como el confinamiento, pero hay que tomarlas. Hay que tomar y muy rápido. Permitir a las comunidades autónomas y a los entes locales la regla de eliminar los objetivos de déficit, porque necesitamos mecanismos de liquidez y de financiación. Millones de papeles, y tengo 3.000 millones de euros ahí pendientes. Yo apelo ahora mismo, saber que tengo 3.000 millones y que no los puedo utilizar. Presidente, te doy todo mi apoyo en las peticiones del gobierno que ha hecho el Banco